Malaquías 4, 4 y 5. Vemos la lección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Acordado de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Padre, te alabamos, te glorificamos, Padre de la gloria, mi Padre amado. Habla con cada uno de nosotros en esta hora, Padre de la gloria, mi Padre amado. Háblale a tu pueblo en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, iglesia del Señor. Alaba el Rey. Hoy culminamos la serie de enseñanza ¿Dónde están los Elías? Y el próximo martes, si Jesucristo no ha venido, vamos a una serie de enseñanza fortaleciendo las bases. Es bueno darle unos mensajes de reflexión, tanto ustedes como que están acá, como los que nos van a ver por las redes. ¿Cuáles son las características que debe tener un discípulo del Señor? Y la iglesia, hermano, como que no quiere analizar lo que está aconteciendo. Entonces, Dios le dice a Malaquías que antes que venga el día terrible de Jehová, Él mandará al profeta Elías. Y vamos a leer del 1 aquí en el 4, del 1 al 3. Malaquías 4, del 1 al 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juicio para las naciones, juicio para los rebeldes. Y todavía siguen por ahí una cuerda de atarantados diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque la iglesia es la novia del Cordero y Él la compró con su sangre. Amén. Que la iglesia apóstata se va a quedar, va a pasar por la gran tribulación, sí. Y como ellos son apóstatas, ellos nos están echando todos en un saco. Pero que el Señor reprende al diablo. Amén. Nosotros somos las novias del Cordero. Amén. Y este juicio, lo que viene para la tierra. Entonces, esta profecía de la venida de Elías tiene un doble cumplimiento. Se cumplió cuando vino Juan el Bautista, pero también se va a cumplir en la gran tribulación. Vamos a ver qué nos dice Mateo 11, de este hombre llamado Juan el Bautista. Mateo 11, 7 al 14. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo
Él es aquel Elías que había de venir. Vemos por qué a Juan le decían Juan el Bautista. ¿Por qué le pusieron el apodo de Bautista? Porque bautizaba. ¿Y por qué Juan el Bautista se fue al desierto? Mira, Juan el Bautista era de la familia sacerdotal. Recuerden que era el hijo de Zacarías. Y según la ley, si el papá era sacerdote, los hijos también eran sacerdotes. Pero ¿por qué Juan se va al desierto? Por la corrupción que había en el templo, en el segundo templo. El sumo sacerdote. Los romanos sacaron una ley que había que comprar el título de sacerdote. Y por eso eran que en el templo había esta mercadería de que vendían las palomas, vendían las ovejas, vendían todo, porque los sacerdotes necesitaban dinero para comprar el sacerdocio. Pero esto era ley de los romanos, no del pueblo de Israel. Entonces vino Juan el Bautista y por rechazo a la corrupción que había en el templo se fue al desierto. Pero ya esto estaba profetizado, que Juan se iba a ir al desierto. ¿Y por qué la gente iba al desierto a escuchar palabras de Juan? Porque en el templo había corrupción. La palabra de Dios empezó a escasear dentro del templo porque Dios no respaldaba a los sacerdotes estos corruptos que habían en el templo. Y entonces el pueblo quería escuchar palabra de verdad y por eso se iba al desierto. Y por eso Cristo le dice, este Juan es el Elías que estaba profetizado que vendía delante de mí haciéndome el camino. Pero este Juan con el espíritu de Elías venía con una misión. Y la misión era predicar las buenas nuevas de salvación y hacer el camino al Mesías que era Cristo Jesús. Entonces cuando Juan estaba bautizando en el Jordán, llega Cristo. Y cuando él lo ve, el Espíritu Santo le revela a Juan, ese es el Mesías. Y entonces Cristo le dice, bautízame. Y Juan le dice, pero que tú no necesitas bautizarte. Y Cristo le dijo, yo me voy a bautizar por la justicia divina, para dar ejemplo, que yo sí me bauticé. Imagínate tú que Cristo no se hubiese bautizado. ¿Qué dijeron los herejes ahorita? Que el bautismo no es válido porque Cristo no se bautizó. Entonces dice la Biblia que Cristo tomaba vino. ¿Y qué hacen los herejes? Toman vino, pues Cristo y que tomó. Ya imagínate tú que Cristo hubiese dicho, no, yo no necesito bautizar. Cristo no se bautizó porque necesitaba, porque Cristo tenía pecado. No, Cristo se bautizó para dar testimonio. Nosotros sí nos bautizamos para arrepentimiento de pecado. Pero muchas veces hay cristianos que se bautizan libres y salen de las aguas con los ojos volteados. Sí, en esta iglesia ha pasado, hermano. Yo les doy 6 meses de catecumen. Y entonces allá en el río le pregunto, ¿por qué usted se bautiza? Ay, pastor, mira cómo estoy yo y hasta hablan en lengua. Saca Rambo la bazuca. Te promete serle fiel a Cristo hasta la muerte. Ay, Señor. Esas palabras hasta de más, están hasta de más. El Señor sabe en mi corazón que yo estoy dispuesto a estar la vida por Él. Vengo yo y lo bajo a las aguas y cuando regrese rezar con los ojos volteados. ¿Qué pasó, pastor? Parece que como que lo agarra un demonio bajo las aguas. Yo no entiendo, chico. Pues que se hablaron en lengua antes de bajar a las aguas, chico. Vea, pastor, como yo sí estoy lleno. Jurianda, la valla, guau. Y mueven al moño, chico. Mano, y cuando lo va a las aguas, además de uno ha subido con los ojos volteados. Yo no entiendo. Entonces, lo que vamos a hacer esta hora, vamos a llamar que los diáconos bauticen a esa gente, pues. Claro, chico. ¿Qué decía Juan el Bautista cuando la gente se iba a bautizar? Libro de Lucas 3:2. Vamos a ver una pequeña exposición aquí. ¿Qué dice el 2? Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y el 3.
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, este Caifás era el sumo sacerdote. Pero Dios no le daba a Caifás porque Caifás era un corrupto. Él compró el cargo. Y Cristo, Jehová le habla es a Juan. Porque Juan se va al desierto porque el templo estaba contaminado. Y mire palabra de Jehová, Juan le dice que en el arrepentimiento de pecado. ¿Qué más dice ahí? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mira esto, entonces Juan era predicando el arrepentimiento de pecado para enderezar el desastre que había en Israel en esos tiempos. Entonces por eso es, hermano, que necesitamos Elías en estos tiempos para que bauticen gente, y que le digan que se arrepientan antes de bautizarse. Porque la misma corrupción que había en el tiempo de estos sacerdotes en Israel, esa misma corrupción las hay en estos tiempos. Aquí en Guarena hay iglesias donde cobran para bautizarse. Y si tienes real y tienes para bautizarte 4 o 5 veces ese mismo día, te puedes bautizar hasta 5 veces en estos días, porque son estos herejes hijos al diablo, dicen que más te bautices, más bendiciones hay. Lo mismo que hicieron los sacerdotes, cobraban. Lo mismo lo están haciendo estos hijos del diablo en estos tiempos. Y están bautizando gente sin arrepentirse. Gente viviendo en concubinato. Gente que todavía toman alcohol, fuman cigarros, mascan chimú. Y lo están bautizando a sí mismos. Porque en el Antiguo Testamento lo hacían, pero Juan no lo hacía. Juan no hacía esto. Vamos a seguir leyendo. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mira lo que Juan, por eso repito, se necesitan Elías en estos tiempos. Juan le decía: ¿quién lo hizo huir a ustedes, generación de víboras? ¿Quién lo hizo huir de la ira venidera? Porque lo que hacían en el templo, ellos creían que Elías lo iba a hacer también allá en el desierto del lago de Jordán. ¿Y cuántas víboras no están bautizando en estos tiempos? Lo mismo. No. Lo que les importa es que la iglesia esté full. Mire, hermanito, Dios no viene a buscar cantidad. Dios lo que viene a buscar es calidad. Y si dentro de la cantidad hay calidad, gloria a Dios. Pero tiene que haber un arrepentimiento de pecado. Y Juan no se congraciaba con ellos. Juan lo llamaba víboras. Víboras. ¿Quién lo hizo huir de la ira venidera? Y ese tiene que ser el mensaje en estos tiempos. Dejemos de estar bautizando víboras. De repente aquí, él no quiere decir que aquí no se me han coleado. Aquí se me han coleado unos cuantos. Yo creo que se me han coleado más de 50. Pero mis manos me les he lavado como Poncio Pilato. Porque yo durante 6 meses te he dado unas enseñanzas de catecumen profundas. En los cultos doctrinarios como hoy te hablo profundo. Y en la escuela dominical te hablo profundo. Y te rematan los días jueves y más. Un postre de las vigilias. No hay excusa. Y cuando tú aquí te bautizas consciente. Triste aquellos que lo bautizan sin enseñarlo. Bueno, yo conozco uno que dice que para qué discipular. Mire, tú la atarantada esta. Dice que para qué discipular. ¿Qué dice el Señor? Mi pueblo pecó por falta de conocimiento de qué, de la palabra. ¿Y por qué? Y eso lo vamos a hablar durante estos martes. Por eso Dios levanta los 5 ministerios para la edificación de la iglesia. Por eso los días domingos van a así como está Yumelín los domingos, de repente descansamos a Yumelín unos 3 domingos y ponemos a otra maestra, y después esa maestra descansamos los domingos y ponemos otra, para que los demás vean que la gloria sea para mi Señor, que yo sí estoy haciendo discípulos. Porque hay pastores que dicen que para qué predicadores si está él.
O otros pastores que si el hermanito le ronca los motores, me puede hacer sombra. No. Yo no sufro de esos complejos. Porque yo reconozco que yo sigo siendo el caimán mayor. No, yo soy el caimán mayor. ¿Dónde estamos, señor Alexander? En el 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Entonces, ¿qué le decía Juan el Bautista? No digan hacer frutos de arrepentimiento, no digan que son hijos de Abraham. Lo mismo está pasando en estos tiempos. Mira, más, usted le pregunta al diablo, ¿eres evangélico? Me dice, claro que soy evangélico. ¿Viste cómo habla en lengua? Cama sola hay. Tiene que haber fruto de arrepentimiento. ¿Dónde estamos? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Eso lo dijo Juan el Bautista. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. ¿Quiénes son los árboles? Los cristianos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Y quizá usted también está preguntando lo mismo. Y usted que me va a escuchar por las redes, se está preguntando lo mismo. ¿Qué haremos? Bueno, el próximo martes, en estos martes que vienen, te voy a explicar por la palabra, ¿qué vas a hacer? Para entrar arriba. No, hermanito, no. Allá arriba donde la perrera municipal, no. Ahí está la familia mía. Los hermanos míos allá en coro. Ellos creen que se van al arrebatamiento. ¿Se van qué? No. Mira, yo los he hecho toditos en una licuadora y no sale un bicho bueno de esos que están allá. Mira que nadie los engaña. Y yo sé que ella les va a descozorro. Pero ellos tienen mi número. Llámenme y yo les voy a hablar por la palabra. Es más, no es necesario que me llamen. Nada más, las predicaciones del próximo martes, analícelas en profundidad toditas para que tú veas. Como ninguna característica de esas tienen ustedes. Y tú le preguntas sobre evangelio. Claro que sí, no estás viendo la cara que tengo. Ya estamos, señor Alexander. ¿Qué dice el 11? Y respondiendo les digo: el que tiene 2 túnicas, da al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. ¿Está haciendo la iglesia esto? No. ¿Cuántos en diciembre no se saborearon un pernil, una yaca, una ensalada de gallina, un pan de jamón y un postre de cheesecake? Y tú sabiendo que el vecino no tenía nada, ¿le diste? No le diste. No le diste, no. Tú no estás viviendo eso. Ni ustedes ni los que están afuera. Son poquitos. De 100, 2, 3. Abre los bestieles. Y tienen ropa ahí diseñada por Versace. Tienen cartera marca Gucci. Sandalias de piel de cocodrilo. Colonias Paris Hilton. ¿Y el vecino? Hermano, son poquitos los de la iglesia que están cumpliendo con esto. Son poquitos. ¿Ah? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo él? Él les dijo: no exigáis más de lo que os está ordenado. No sean mañosos, no sean tracaleros. Hay pastores tracaleros y mañosos. Sí hay. No tiene ética, se está metiendo con los pastores. Esos bichos son unos sinvergüenza. Entonces, Pablo no tenía ética, porque le llamó a Pedro hipócrita. Porque lo reprendió porque está haciendo la cosa mal hecha. Jehová tampoco tuvo ética, porque dijo que Coré era un ladrón.
Entonces Jehová tampoco tuvo ética, porque dijo, aborreció a Jehú. Entonces Jehová tampoco tiene ética, porque dijo, me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. ¿Dónde estamos, Alexander? También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les digo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, estos militares eran mañosos. Entonces muchos dicen no, que los militares venezolanos y los policías venezolanos son mañosos nada más en este gobierno. Pero en los otros gobiernos no eran mañosos. Pero aquí no estaba gobernando el Nico. El Nico no era el Nico no era el presidente de Israel en esos tiempos. Y estos militares eran mañosos, extorsionaban a la gente. Esas mañas han sido desde que somos mundo. Que todos los funcionarios son mañosos. No. Hay gente seria. Pero aquí no gobernaba el Nico. Aquí no estaba la revolución. Yo sabía que cara chavista tiene. No, vamos. ¿Dónde estamos, Alexander, chicos? No me entienden los hermanos, chicos. ¿Qué dice el 15? Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué es un aventador? Un aventador es así como un tridente. Y agarraba el trigo y lo levantaba para que la brisa se llevara la paja y el trigo quedara. ¿Cómo va a ser esto en la iglesia? ¿Cómo se va a cumplir esto en estos tiempos? ¿Quién se va a llevar a Cristo para el cielo? El trigo. ¿Quién se va a quedar? Las entrañas. ¿Qué dice el 19? Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Entonces, ¿quién era Herodías? Herodías era sobrina de Felipe. Herodías era la nieta de Herodes el Grande, Felipe, y Herodes el tetrarca. Eran hermanos. Y Herodías era la sobrina. ¿Cómo se llama esto? El uno se la quitó al otro. Eso se llama incesto. Esa sinvergüenzura. Estaban cometiendo los líderes de Israel. ¿Y qué le decía Juan Bautista? Esa mujer no te pertenece. Esa mujer es de tu hermano. Herodías se incomodaba porque Juan la reprendía en su cara y puso a Salomé a que lanzara. Y Herodes, más prendido que el chicote de bruja, le dijo, pide por tu boca, que hasta la mitad de mi palacio te doy. Y él le dijo, entrégame la cabeza de Juan el Bautista. Pero Herodes no podía echar, aunque Herodes admiraba a Juan, no lo podía echar para atrás porque había comprometido su palabra. Y Juan el Bautista fue decapitado y le llevaron la cabeza a Herodías en un plato. Pero también eso era permitido por el Señor, porque no podían haber dos cabezas. Por eso Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Apocalipsis 11, del 1 al 6. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que estaba fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Mira esto. Este templo al cual Jehová manda a medir es el tercer templo, que será construido en los primeros 3 años y medio de tribulación. Sigamos leyendo.
Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren. Esta profecía de los 2 testigos tiene doble cumplimiento y doble objetivo. Vamos al libro de Zacarías 4, a ver qué le dice Jehová a Zacarías de estos 2 olivos. Zacarías 4, 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y aquí en el 12, y hablé, y aún de nuevo, y le dije, ¿qué significa estas 2 ramas de olivo? Estas 2 ramas de olivo significan el pueblo de Israel, pero también significa la iglesia. Y si seguimos acá, estos 2 olivos que están en toda la tierra, también son la iglesia y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está expandido en todo el mundo entero. Y la iglesia está, hermano, hasta en la China. Y digo la China porque es un país comunista y está prohibido predicar el evangelio. Pero ahí está metido el evangelio. Ahí está, por ejemplo, en Cuba. En Cuba está prohibido las iglesias así. ¿Qué hicieron ellos? En cada casa montaron una célula. En Cuba tiene la iglesia más grande del mundo. Porque en todas las iglesias, todas las casas de Cuba, se predica el evangelio en células. ¿Y cuál es el otro objetivo? El otro objetivo está aquí, Mateo 17, 1 y 3. ¿Quiénes son esos otros 2 olivos? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Estos 2 olivos también van a ser Elías, y muchos dicen que el otro es Moisés. ¿Por qué Elías? Porque ya, como lo habló Jehová aquí en Zacarías, que antes del juicio, día temible a Jehová, mandaría a Elías. Bueno, eso va a ser en la gran tribulación. La profecía de Zacarías 4 se va a cumplir, ese Elías que va a venir para el día terrible antes del Señor, es la gran tribulación. Que es este mismo, aquí lo está confirmando el libro de Mateo, cuando Cristo se transfiguró y apareció Elías. Y también apareció Moisés. Y dice la Biblia que estos 2 testigos tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva. Elías lo hizo. Y este otro testigo va a convertir las aguas en sangre. Y eso lo hizo Moisés. Los grandes estudiosos de la Biblia tienen un jali, y entre ellos yo, que hay una duda, que uno sí es seguro 100% que es Elías, pero hay una duda en el mismo Moisés. ¿Por qué? Porque otros dicen que el otro es Enoc.
¿Por qué otros dicen que es no? Porque dice la Biblia que todo hombre tiene que morir. Y Enós no murió. Enós no murió, Enós no tuvo muerte. Pero Enós no tuvo muerte. Entonces otros dicen que Elías va a representar al pueblo de Israel. Y Enós, y que va a representar a los gentiles. Recuerde que en la gran tribulación son incontables los que hacen por la gran tribulación. Porque cuando Juan preguntó, ¿quién son estos? Porque Juan no los reconoció. Y el ángel le dijo, son los que hacen la gran tribulación. Entonces, hay esa pequeña duda, repito, porque Enós no murió. Y se tiene que cumplir la Biblia que todo hombre tiene que morir. Ajá, pero otros dicen, ¿y por qué Moisés estuvo ahí? Total, nosotros no vamos a ver esto. Pero como, repito, a quien nos fascina la escatología, hermano, donde vemos una coma, un punto, ahí nos pegamos. Y eso es bueno, porque la Biblia dice escudriñar las Escrituras. Pero no nos turbemos mucho en esto, ni le estemos preguntando a Dios que si es Elías o es no, porque no nos va a decir. Porque nosotros no vamos a ver esto. Nosotros lo que tenemos que santificarnos para el Señor. Amén. Y usted, mi hermana, que se está preparando para las aguas, santifíquese. Y usted que ya es bautizado, deje de estar jugando, ¿cómo se llama esto? Al gurrufío con el Evangelio. Y usted que me va a escuchar por las redes, que a alguno le va a dar escozor. Y durante estos 7, 10 martes, no le va a dar escozor, le va a salir sarna. Porque te voy a decir cuáles son las características de un discípulo. Pero también te voy a decir cuáles son las características de un discipulador. Pues cuando Dios levanta los 5 ministerios, es para la edificación de la iglesia. ¿Cuáles son las cualidades y las características que tiene que tener un pastor? Que tiene que tener un maestro. Las características que tiene que tener un profeta. Las características que tiene que tener un maestro. Y las características que tiene que tener un apóstol. Pablo lo dijo. Creo que fue a Tito o a Timoteo. Le dijo, levanta hombres idóneos para enseñar. Yo conocí uno que no pertenecía a la iglesia donde yo estaba. Era ciego y era pastor. Era ciego y era pastor. Ahí hay una contradicción. Porque un pastor y un maestro tienen que tener la cabeza enterrada en la Biblia y en los libros. Porque si tú no tienes, ¿qué vas a dar? Conocí a otra que era pastora. Pues murió el difunto, pues. Y el difunto fue con Cristo y él quedó como pastor y no sabe leer. ¿Cómo tú vas a pastorear si tú no sabes leer? ¿Verdad que hay una contradicción? Hay una contradicción. Por eso es el caos que hay en estos tiempos. Porque están... Ahí me van a decir que yo no tengo ética, pues. Gente que está pastoreando y no tienen vocación de enseñanza. No la tienen. Por eso dice la Biblia, no te hagas maestro a ti mismo. Si Dios no te dio el don de maestría, el ministerio de maestría, no te pongas a hacer esta obra de maestro. Porque la maestría no te la da un instituto, no. Ese es un ministerio dado por el Señor. Ojalá fuera yo evangelista, pues. Si yo fuera evangelista, ni tuviera la cabeza blanca, ni tuviera barrigón. Pero Dios le plació. Alaba a la Iglesia.